Bueno, estamos de regreso a nuestro programa Poder Ciudadano y estamos platicando sobre la relación de la corrupción con la ineficiencia de los derechos humanos o con el incumplimiento de los derechos humanos. Pero aunque se dice que los derechos humanos son universales y la corrupción también es un fenómeno que incide en toda la comunidad, la realidad de las cosas es que los efectos que trae son diferenciados con relación a unos sujetos y a otros. En particular, Cindy, ¿qué consideras tú que es la cuestión por la cual la incidencia de la corrupción o las afecciones que trae la corrupción son más fuertes en las personas vulnerables? Pues yo considero que es precisamente porque tiene que ver con la realización de los actos de las autoridades de los gobiernos. O sea, el gobierno es el que inicialmente te va a proveer de servicios médicos, de vivienda, de transporte, como se comentaba. Entonces, en ese sentido, las personas con más vulnerables y con menos escasos recursos, pues son quienes más necesitan este tipo de servicios. Sí, las personas, como comentaba Marta, con una situación más privilegiada, dicen, bueno, tengo mi vehículo, voy al médico particular, voy al hospital. Sin embargo, pues la mayoría de la población y que está en una situación de vulnerabilidad, pues no tiene los medios y tiene que utilizar los servicios que el Estado le provee. En ese sentido, pues si quienes están al frente de estas instituciones, de estas dependencias, al momento de realizar actos de corrupción desvían los recursos hacia intereses particulares o hasta intereses diversos, pues ahí quienes se afectan directamente son ellos. Temas de vivienda, de salud, laborales, prestaciones, incluso pues la beneficencia pública o los servicios sociales, ¿no? Los beneficios sociales, pues lejos de llegar a llevarles leche, comida, lo que sea, pues se desvía hacia otros temas, ¿no? Y son también quienes obviamente no van a estar ocupados en ir o no tienen el conocimiento tampoco de ir y realizar una denuncia, de contratar un abogado para ir a promover o una queja, una denuncia o hacer prevalecer sus derechos, ¿no? Entonces es la gente más desprotegida, la gente que más lo necesita y por eso impacta más profundamente dentro de ellos, sin que por ello deje de afectarse a nivel social y por lo tanto a todas las personas que integran una sociedad, ¿no? Y fíjate que hay algunos estudios muy interesantes que hacen una desvinculación del tipo de actos de corrupción que cometen las personas. Y por ejemplo, hablando de uno de estos grupos de vulnerabilidad como son las mujeres, se ha encontrado que, por ejemplo, las mamás, las madres de familia, hacen corrupción en las escuelas para que permitan el acceso a sus hijos y que no tengan que ir hasta 2 colonias más allá a llevarlos, sino que pueda ser en la que está inmediata. O para que puedan estar en la mañana sus hijas y no tengan que caminar en la noche en la calle, en lugares que no están necesariamente iluminados y más expuestos a la violencia, ¿no? Desde esta perspectiva, Martita, y porque ya vamos a casi a cerrar el programa, pues, ¿qué consideras tú que podrían ser algunas propuestas, algunos retos que tenemos presentes en materia de derechos humanos y correlación con la corrupción para poder abatirlos y mejorar la aplicación de los derechos humanos? Yo creo que se ha avanzado mucho en algo que acabas de tocar, que es la corrupción y el combate a la corrupción con perspectiva de género, ¿no? El observar cómo afecta diferenciadamente algunas situaciones a las mujeres que a los hombres. Esto no es ser discriminante, al revés, no es evitar actos de discriminación. Y me voy a permitir explicar algo muy rápido. Hay normas que pueden ser abiertamente discriminatorias, ¿no? Como aquellas que dan preferencia o que excluyen por alguna razón social, económica, de raza, a alguna persona. Pero hay normas que aparentemente son neutras y que pueden impactar diferenciadamente a hombres y a mujeres. Bueno, las normas económicas y financieras son por esencia normas neutras, pero tienen un impacto diferenciado. Sobre esto hay un tema interesantísimo que un relator de Naciones Unidas sobre deuda pública y derechos humanos sí tiene un informe sobre el impacto que tienen los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en tiempos de crisis, ¿sí? Y habla de que los recortes presupuestales afectan primordialmente a las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que esos son temas que se tienen que tocar y se tienen que hablar. Entonces, muchas gracias, Marce, por este espacio, porque, bueno, permite la reflexión y espero que permita la reflexión en las personas que nos escuchan sobre estos temas.
Y creo que esta parte ética no podemos desvincularla de ninguna manera con el derecho. Al final del día, el que podamos tener esta cosmovisión de que los derechos le pertenecen a todos, que tienen que ser universales y que por eso mi actuación repercute en el bienestar de todos, mi mala actuación también repercute en el malestar de algunos cuantos y concretamente de los más vulnerables. Cindy, por favor, también para ir cerrando, no sé cuáles son los retos o perspectivas que consideras tú que enfrentamos en este tema de la corrupción para poder, desde su combate, beneficiar el que los derechos humanos subsistan. Sí, pues tocaste un tema esencial que es el tema de la ética. Creo que este tema es fundamental tanto para los servidores públicos como para la ciudadanía. O sea, creo que es importante que desde las instituciones se fortalezca este régimen y recordarles a los servidores públicos que es muy importante el código de ética y el código de conducta. Sí, que precisamente sensibilizarlos, empatizarlos con el impacto que va a traer su actuar sobre la ciudadanía, ¿sí? Y también pues el tema de la educación. O sea, creo que nunca está de más recordar que la esperanza y el futuro son también nuestros hijos, son las generaciones nuevas y en ellos estarles inculcando precisamente un actuar ético, un actuar honesto, la importancia de hacer una contribución social, ¿sí? Y también pues dentro de las organizaciones, o sea, sí hay organizaciones de la sociedad, pero también hay organizaciones dentro de las entidades públicas. Sí, actualmente ya hay redes, ya hay grupos de contralorías estatales, de contralorías municipales, contralorías interinstitucionales, como en el caso de los tribunales electorales, donde se hacen trabajos conjuntos para compartir experiencias, para compartir estrategias, para compartir métodos precisamente para erradicar la corrupción. Entonces, se están tomando cartas en el asunto, hay muchos temas todavía, hay mucho camino por recorrer, sin embargo, sí hay muchas sumas de voluntades también para poder hacer frente a esto de la corrupción y pues también los temas de fiscalización, de seguimiento a la situación patrimonial, o sea, el seguimiento a las declaraciones patrimoniales. O sea, son todas esas acciones que los órganos internos de control no debemos de quitar el dedo del renglón, sino fortalecer, pero también cambiar paradigmas, tanto en el servidor público como en la sociedad. El servidor público, hacerle caer en cuenta de que si él hace actos de corrupción en perjuicio de la sociedad, también se lo está haciendo para él. Porque si en un momento dado le va a rebotar, pero también él va a ser objeto, ¿no? Y que también las personas somos ejemplo hacia los demás. Y si nuestro ejemplo es contaminar, es corrupción, pues eso es lo que se va a regar. Sin embargo, si empezamos por nosotros mismos en hacer ejemplo, en dar pauta para estas cosas, sí se pueden lograr cambios. Eso sería. Ajá. Yo tengo una pregunta, ¿se lo puedo hacer? Sí, claro, aunque me gustaría también lanzarte otra a ti de una vez para poder ir cerrando antes de que le regreses ahí y darte el uso de la voz. Cindy estaba hablando de contralorías y Marta Dávila es pues un referente en el estado de Aguascalientes en cuanto a participación ciudadana. Entonces, ¿qué nos toca desde ese lado también como ciudadanos para poder abonar en la materialización de los derechos y en combatir la corrupción? Además de la pregunta que le vas a hacer a Cindy. Fíjate que hace muchísimo tomé un curso con Fabián Salvioli, habrá sido en el 2005, y él decía que uno de los países que tiene más quejas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que bueno, permite en algunos casos la queja individual o la petición individual, era Suiza. Y decía, bueno, ¿y de qué se quejan los suizos? Nos podemos preguntar. Y él contestaba de todo, absolutamente de todo. Sí, con acciones concretas y dice normalmente un suizo participa en varias asociaciones civiles. En cambio en Latinoamérica difícilmente un latinoamericano participa en una asociación civil. Entonces bueno, se necesita mucho más promoción. Yo creo que lo que decía sobre la conciencia, ¿sí? La conciencia social, el darnos cuenta que lo que hacemos importa, ¿no? Entonces, y hay un concepto de corrupción que lo venía pensando desde antes y omití señalarlo, que es el daño transgeneracional, que también son nuevos aspectos o nuevos conceptos en la metodología de derechos humanos, que son violaciones transgeneracionales, como el caso de Bhopal, que les digo que hace que unas personas dejen su lugar o que se contaminen ríos, entonces que las personas ya no pueden acceder al agua potable. Y esos son, o mujeres embarazadas que tienen hijos con alguna discapacidad surgida de un evento de contaminación ambiental,
¿sí? Entonces, esos son daños transgeneracionales. Y la corrupción, cuando, por ejemplo, y se permitió hace algunos años que las entidades federativas contrajeran deuda pública con fundamento o teniendo como garantía las participaciones federales. Y eso provocó, bueno, deudas grandísimas de las entidades federativas, deuda pública sí excesiva en las entidades federativas, con un daño transgeneracional. ¿Sí? Porque los impuestos, ¿cuánto tiempo, sí, vamos a pagar esa deuda pública? Nacemos debiendo. Nacemos debiendo, exactamente. Y nuestros hijos van a deber y nuestros nietos van a deber. Entonces, por eso se le llama transgeneracional, que es, digamos, un nuevo concepto de derechos humanos. ¿Y cuál era tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué hacen con las declaraciones patrimoniales? O sea, yo tengo, bueno, no sé, 20 años presentando declaraciones patrimoniales y una sola vez me han requerido por decir, puedes demostrar, creo que fue un ejercicio aleatorio que hizo la Contraloría del Gobierno del Estado de Aguascalientes hace mucho tiempo. Sí, pues tengo 10 años en el tribunal, entonces hace bastante antes, pues, en donde me pidieron el fundamento de todo lo que había declarado. Sí, todos los estados de cuenta, etcétera, que justificaran tanto los ingresos como los gastos, y lo hicieron en forma aleatoria. De ahí en más jamás me ha tocado nuevamente. Entonces, ¿se revisan las declaraciones patrimoniales? Esa es mi pregunta. Sí, de hecho, bueno, te comento, sí se tiene que dar ese seguimiento a la evolución patrimonial. El órgano interno de control pues tiene acceso a la versión completa de las declaraciones patrimoniales, y si se advierte precisamente alguna inconsistencia, algún aumento desproporcional del patrimonio, se solicita la comprobación de los diferentes, de los diferentes conceptos que se declararon en la declaración patrimonial. De hecho, actualmente aquí en Aguascalientes, bueno, está el sistema de Declarax, pero también ya se está proponiendo y se está difundiendo la utilización del sistema S1, de la plataforma digital estatal, del sistema estatal anticorrupción, para precisamente poder, ahí se capturan todas las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal y se interconectan a la plataforma nacional. Ahí hay ese cruce de información donde los órganos internos de control van a poder incluso ver temas de si están en algún tema de conflicto de intereses y darle seguimiento. Te soy sincera, no son muchas las instancias por la retroalimentación que hemos tenido con entes del seguimiento, y es lo que se está impulsando, precisamente habilitar un módulo dentro de esa plataforma para el seguimiento de la evolución patrimonial. Yo te puedo decir que, por ejemplo, hay organismos como el INEGI, que ellos sí tienen un área especializada de seguimiento de evolución patrimonial de estas declaraciones. Entonces, ese también es un compromiso que deben de tener todos los titulares de los órganos internos de control, de precisamente dar ese seguimiento. Y bueno, te comento una experiencia de una contraloría de un municipio que decía que el problema al que se enfrentaban ellos era lo breve que duraba la administración y hacia cambio de contralorías. Dice, eso impide un seguimiento así total, porque hay cambios, ¿no? Entonces, hay como varias situaciones que hacen complejo. Sin embargo, legalmente está la obligación de darle seguimiento a esta evolución, y definitivamente es una pieza clave y fundamental, porque como bien lo dices, ¿y de qué sirve que la presenten y de que estén ahí los números si no pasa nada? Es que, digamos, todo es percepción, ¿no? Y mi percepción es, hay una serie muy buena que se llama How to Get Away with Murder, cómo salir con la tuya con un asesinato, ¿no? Estaba en Netflix no hace mucho, y una de las formas, digamos, de engañar al abogado de la contraria parte en Estados Unidos era, cuando solicitaba una información, mandarle un montón de información. ¿Sí? O sea, se la mandas en muchísimas cajas y pues de aquí a que la encuentre. Esa es mi percepción de las declaraciones patrimoniales. Somos tantos servidores públicos que presentamos la declaración que es muy difícil encontrar esos altibajos, ¿no? Creo que el sistema o la forma no da para Aquí eso. Lo interesante del tema es que, por ejemplo, esta plataforma digital estatal es de acceso a la ciudadanía. Obviamente es una versión pública, no trae datos sensibles o de identificación, pero sí se pueden conocer los ingresos de los servidores públicos. Entonces, la propia ciudadanía, precisamente como una contraloría social y de darle seguimiento, puede entrar fácilmente a la plataforma, es de acceso libre. Entra a la plataforma y puede ver los ingresos de todos los servidores públicos, de todos los entes que están, bueno, dentro de esta plataforma digital estatal. Pero también la ciudadanía, al momento de involucrarse,
puede caer en cuenta de alguna situación, de alguna inconsistencia y presentar su inconformidad ante el órgano interno de control para que haga las indagatorias pertinentes. Muchas gracias por sus participaciones tan oportunas, pero sobre todo oportunas por el momento histórico en el que nos encontramos actualmente. Estamos en época de elecciones y déjenme comentarles que a propósito del tema de la Contraloría Social, todas las candidatas para la gubernatura del estado de Aguascalientes ya han subido su declaración patrimonial de conflicto de intereses y fiscal a la plataforma que tenemos digital en el estado para que puedan ser consultadas por todos ustedes. Y bueno, para despedirnos, me gustaría nada más cerrar con esta idea importante de que los derechos humanos tienen que ser universales. Y para que esto ocurra, tenemos que tener una agenda, todos nosotros, en el cumplimiento de los mismos y, por supuesto, en el combate de la corrupción. Muchas gracias. Pues es así como llegamos al final de este debate, de esta charla esta mañana acerca del combate frontal a la corrupción, que es muy necesario en cualquier sociedad. Los organismos internacionales apuntan a que no hay nada más grave que la corrupción para el desarrollo económico de una sociedad y ya usted lo escuchó en esta charla esta mañana. Así que lo invitamos a estar pendiente de estos y otros temas, a participar y también a estar en absoluta vigilancia en los organismos públicos para que usted nos apoye en este tema y en este sentido. Muchísimas gracias a nombre de toda la producción. Le deseamos a usted un feliz día y siga en presencia de este canal.